Muy buenos días. Estamos nuevamente en este ciclo recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, ciclo de conferencias sobre las misiones jesuitas en la región de Chiquitos, Bolivia. Hoy, día miércoles 8 de junio de 2022, a través de Radio Primavera de Cuernavaca, tenemos el gusto de transmitir una más de nuestras conferencias semanales. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los museos de sitio y la difusión cultural de las misiones de Chiquitos, Bolivia. Soy el doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien coordina académicamente este ciclo, y a nombre del director de este canal, el licenciado Arturo Aguirre, quien nos acompañará en la parte final de esta sesión. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. El Museo de Arte Sacro Misional más importante, el que concentra a las misiones y a los objetos artísticos, sobre todo de arte sacro, de esta región de Chiquitos, Bolivia, es el museo que se encuentra en un edificio antiguo, histórico, contiguo a la plaza principal del sitio de la misión de la Concepción, edificación de 1708, esta misión en Chiquitos, Bolivia. Es un edificio que ha recuperado el uso para este destino de museo de una construcción antigua que se caracteriza por los elementos que esta arquitectura vernácula de la región tiene, a través de un pórtico cubierto para la protección de luz, de agua, de sol, y un zaguán, una entrada al patio principal, un segundo patio en la parte posterior, y en los espacios interiores aloja el Museo Misional de todas estas misiones. Estas misiones conforman este grupo de misiones que parten de la actual ciudad de Santa Cruz de la Sierra, asentamiento posterior al asentamiento original que estuvo más al oriente. Conforman estas misiones, de las cuales algunos de estos objetos de arte sacro han sido enviados a este museo de sitio, como son la misión de San Francisco Javier de 1691, de la Concepción en 1709, la misión de San Ignacio de 1748, la misión de Santa Ana en 1755, la de San Miguel de 1721, San Rafael 1696, San José de 1697, San Juan de Taperas en 1699, pequeño pueblo San Juan de Chiquitos, que tenía una visita, Santiago de 1754 y Santo Corazón de 1760. Toda esta serie de misiones conforman la región de las misiones de Chiquitos, Bolivia. Este museo se encuentra en esta población, en esta misión de la Concepción de 1709, y este conjunto de misiones han sido recuperadas y restauradas. Este es el patio principal que estos conjuntos actualmente tienen. La arquitectura que se ha recuperado, la arquitectura civil, tiene esta crujía principal siempre al frente y patios posteriores en la parte central. Los materiales que podemos ver con los que están edificados son muros de barro, de adobe o de tapia, recubrimientos aplanados con color, guardapolvos y armaduras, vigas y cubiertas de teja de barro de gran formato. Este es el jardín que se tiene en la parte interior, uno de los dos patios que existen, y este espacio permite una iluminación a través de este pórtico y este corredor a las distintas habitaciones del conjunto. Aquí podemos ver los elementos de apoyo, que son estas vigas de madera, estos apoyos de madera con estas vigas transversales, horizontales, madera rolliza no labrada, que sirve de vigas, junto con un sistema muy tradicional que es a base de carrizo, un entortado de lodo y luego la teja en la parte superior y la captación del agua de lluvia en este canal, algún aljibe en la parte posterior.
La carpintería de ventanas se tiene con estos balaustres y estos son los espacios que se comunican en las distintas crujías para los objetos que han sido resguardados en este lugar. Esta es una maquinaria de madera a lo que llamamos trapiche. Es un molino de madera horizontal en donde la primer molienda que se hacía con fuerza animal, llamados molinos o trapiches de sangre, porque eran con bestias, con animales de tiro, que eran colocados en estos travesaños y hacían el movimiento circular en el que la caña de azúcar de los cultivos se metía, se introducía en estos rodillos de madera y era exprimida la caña y a través de conductos de canales y madera se llevaba a una parte lateral en donde se recolectaba, servía y se hacía todo el proceso de fabricación de los panes de azúcar que eran transportados desde estos lugares a los sitios de almacenamiento. Entonces, este es uno de esos muchos molinos de caña de azúcar llamados trapiches, que es el antecedente de lo que van a ser posteriormente los ingenios y los equipamientos ya con fuerza hidráulica en algunos sitios. En este caso, en esta región, siempre fueron usados estos eh, trapiches de sangre con tiro de animal. Aquí se ve un detalle de cómo todo es una estructura de madera con ensambles y rodillos, y esta era la forma en que se elaboraban en el lugar con maderas locales eh, estas instalaciones y estos sistemas para la molienda de la caña de azúcar que se introduce, no era propia de América, se introduce de la región del Caribe, posteriormente América del Sur, y se integran como una actividad en las misiones como parte de las actividades agrícolas de todas ellas. Este es el espacio interior, vean ustedes, un espacio muy amplio, muy iluminado, con ventanas laterales, una estructura de madera con armaduras, y vemos aquí toda una serie de objetos que vamos a comentar de manera particular y que corresponden a elementos que por alguna razón no han sido integrados en las iglesias, en las capillas de estas misiones. Algunos están incompletos, algunos no tienen procedencia, algunos requieren de restauración, pero aquí podemos ver restos de un ambón de un púlpito, un tornavoz del mismo, algunos elementos de decoración, restos de algún retablo, candelabros, este, esculturas de vestir. Son esculturas donde la estructura se hace con un cuerpo de madera y simplemente se recubre toda esta estructura con vestimentas, a diferencia de estas otras que son talladas y policromadas, como vemos en este caso, o estofadas y doradas. Vemos esta anda que carece ya de pintura, ha sido consolidada, pero son parte del mobiliario del arte sacro de estas misión. Aquí vemos en conjunto lo que ya había comentado, este púlpito que perteneció a alguna de estas misiones, y vemos cómo está perfectamente tallado con este estilo y decoración muy barroca, y luego en la parte superior el tornavoz y la policromía, que es una característica de la arquitectura de las misiones de Chiquitos de Bolivia. Aquí podemos ver al fondo algunos crucifijos, y en primer plano vemos una escultura de estas que yo he mencionado, que pueden ser talladas en madera y policromadas, o pueden ser simplemente la estructura portante en la que la talla solamente se hace de la parte del rostro, la cabeza, las manos, y todo lo demás es una estructura oculta
a la que se recubre con vestimentas, como podemos ver aquí, y se le llama esculturas de vestir. Aquí vemos una descubierta, vean cómo hay un soporte en donde simplemente con estas cuatro patas soporta el cuerpo que le da volumen a la escultura. Vean cómo el rostro y la cabeza está perfectamente tallada y policromada, y las manos están muy detalladas, son parte de los trabajos que sí se hacían desde la muñeca hacia afuera, que era lo que quedaba descubierto, el cuello, y todo lo demás quedaba oculto con el ropaje. Aquí vemos otra escultura, vemos cómo la cabeza, las manos son la parte que sí se talla, se aplica policromía o encarnaciones, y el cuerpo simplemente sirve de soporte a una vestimenta que muchas veces vestimenta se va cambiando con el tiempo, es decir, en ciertas ceremonias, algunas imágenes se les sustituye el ropaje, y algunos tienen un camarín donde se viste a la Virgen y se cambia de ropaje para ceremonias diversas. En esta otra imagen podemos ver algunas tallas en madera de retablos en la parte posterior con motivos fitomorfos, formas vegetales, cabezas, algunas de ellas que pertenecieron seguramente a esculturas de vestir, y que se han perdido el cuerpo o la parte complementaria. Aquí vemos una imagen que tiene movimiento. Si se fijan, es una figura en donde los pies son rígidos, pero los brazos se articulan, la cabeza es rígida, pero se puede mover dependiendo de los atributos que en las manos se colocan, y esta figura también entallada, completa, eh, sin policromía, de un ángel, o esta otra. Aquí vemos algunos restos que se han recuperado de querubines o serafines, dependiendo del número de alas, y los brazos de algunas esculturas pues están incompletas. Aquí se pueden observar de estas esculturas de vestir como la parte de los tobillos y de los pies sí se deja descubierto, y lo demás queda oculto con la vestimenta. Vemos un mueble también recuperado y con una talla de la calidad que siempre tuvieron los artesanos del siglo XVIII en este lugar. En el fondo se pueden ver algunas tallas de madera de elementos arquitectónicos, y en primer plano tenemos un anda policromada, todavía conserva restos de color en verde, los soportes para los portadores, los, las patas que sirven para descansar en las estaciones en donde se hacen las oraciones, las capillas posas o en las cruces, y vemos cómo esta figura ya sin manos y sin cabeza forma parte de el anda en la que se transporta cada una de las figuras que se llevan en procesión por la ciudad. Este es un taller que se ha habilitado ahí en este museo, en donde se ve parte del mobiliario que pudo haber tenido la misión en sus habitaciones, en la parte de los talleres. Vemos algunas decoraciones y objetos policromados que pudieron formar parte de los altares, eh, una mesa de trabajo, otra más, los baúles donde se guardaban los objetos y textiles o herramientas, y algunas esculturas como la que observamos en este lugar. Aquí hay un altar, un colateral que se llaman, sobre la nave principal, en los muros laterales se colocaban estos altares, o al frente, en los dos costados del presbiterio. Aquí hay una custodia de madera, y esta imagen central es una talla en madera que pudo formar parte de este altar o retablo, o pudo haber sido parte de otro retablo principal,
muchas de estas están fuera de contexto y no sabemos cuál fue la composición iconográfica, iconológica en la que estuvo originalmente. Esta es una colección muy interesante de Cristos que formaban parte de los objetos de arte sacro y litúrgicos de los altares, de los presbiterios, de muchas de estas misiones, y que probablemente estuvieron en custodia de sus mayordomos o de la población y que fueron entregadas para su resguardo en este museo de sitio. Aquí se ven algunos bastones para las procesiones y que portan los personajes que van en la procesión en la parte frontal y que son parte importante de las procesiones. Algunos otros objetos de metal, de plata, de bronce o con incrustaciones que se encuentran en esta vitrina, algunas custodias de altar en la parte central, cruces, bastones, candelabros, en fin, muchos de los objetos que formaron parte de los objetos muebles litúrgicos de las misiones, que en general se han perdido, los que se conservan para el culto actual son más contemporáneos, y estos que están en resguardo en este museo y en la Catedral de Santa Cruz, en esta región de Bolivia, tiene un museo de sitio en donde tienen objetos también de otras de las misiones que se han llevado para su resguardo y protección. Las bancas fueron parte del mobiliario también, era un mobiliario más utilitario. Muchas de estas son de la sacristía, de las misiones o del presbiterio en la parte lateral. Algunas seguramente formaron parte de la nave principal, quizás las principales en la zona frontal y algunas más sencillas en el resto de la nave principal y las laterales. En este museo de sitio se encuentran también algunos instrumentos musicales que ya en una sesión y conferencia anterior tuvimos oportunidad de comentar. Estas son lo que llaman las arpas paraguayas de Paraguay y que son parte de los instrumentos de cuerda que eran junto con otros instrumentos de cuerda como violas, violonchelos y instrumentos de aliento, formaban parte de los instrumentos para las celebraciones litúrgicas, festivas de las misiones. Un reloj, los péndulos, y es un reloj de carátula. Aquí podemos ver la forma de la carátula. Algunos no son de carátulas, algunos son simplemente de campana. Aquí podemos ver una cosa interesante, como el número 4 romano se coloca con 4 barras, a diferencia de la forma que conocemos ahora. El mecanismo del reloj y las pesas que permiten la operación de este reloj, que seguramente sustituyó a los que hemos venido mencionando, relojes de sol que siempre estaban en el patio principal y que estaban en conexión directa con los campanarios para marcar los tiempos y las actividades que en el conjunto de la misión se realizaban. Aquí se pasa del reloj solar al reloj de manecilla, que aparecen ya en alguna época en estas misiones. En este museo se han colocado algunos materiales de barro, de enlucidos, como el del muro de esta estructura, que se deja aparente para ver cómo era sin el encalado y la pintura lacal. Y este soporte que se ve sobrepuesto es un soporte, un bastidor de un retiro de un mural en donde se ve una columna salomónica decorada con motivos fitomorfos, vegetales, y sobre este soporte o bastidor se retiró del lugar en donde estuvo, seguramente eh, por condiciones de poca estabilidad, y fue llevada en este soporte y sobrepuesta al muro
del museo, indicando la importancia de la pintura mural de estas misiones. Aquí se ve un detalle que había ya comentado, como muchos de estos muros laterales a las estructuras de las misiones y de la arquitectura del poblado eran hechos ya sea con adobe y mezcla de adobe, de tierra, de arcilla, como vemos aquí, y de bajareque o cañas enlucidas con un enjarre de lodo, como hemos visto en otras de las conferencias que hemos impartido. Aquí pasamos en este museo a los elementos que en las estructuras interiores de la arquitectura de las misiones se tenían, como son los soportes de columnas talladas en madera. Aquí podemos ver esta columna salomónica muy barroca, esta otra con una talla diferente, otra más reducida de algún soporte más bajo, algunas vigas de ensambles y algunos remates que tenemos como parte de capiteles que estuvieron en los interiores de estas misiones y que se han rescatado algunos originales que estuvieron seguramente desarticulados de la estructura original y que se muestran en este museo. Estos ensambles que vemos aquí de vigas de arrastre, las cubiertas y las cubiertas con tabla, y luego este perfil o gotero, aquí se pueden ver como gotas, que se colocaban o como adornos interiores o perimetrales a las zonas de goteo de las cubiertas a dos aguas de barro. Este es el detalle que había comentado anteriormente. Se colocan unos postes de madera tallados, achueleados, y una armadura con amarradas con cuero, es con motivos vegetales, cañas, y luego todo esto se recubre con lodo, arcilla, y luego se le da un recubrimiento final. Esto queda en la parte central. Aquí se ve como en esta ventana arqueológica o didáctica se deja descubierto y esto estaba aplanado con este enjarre y luego encalado, como vemos aquí. Y aquí se ve un detalle de este bastidor que fue retirado, esta pintura de un lugar, y simplemente sobre este soporte se puede mover de un sitio a otro. Y algunas tallas, se hace referencia al arquitecto suizo Hans Roth, eh, que participó en la recuperación por más de 30 años de estas misiones y sus carpinteros o talladores le hicieron esta escultura en pie y que han puesto en este museo. Otro aspecto interesante en este museo de sitio son estas maquetas hechas con madera del conjunto de una misión. Aquí vemos la plaza principal, la calle principal con la capilla de Betania eh, en la parte exterior y luego el eje que cruza a la cruz, al torre campanario, al reloj, al patio de los talleres, la huerta, el templo y el cementerio Camposanto contiguo como uno de los eh, elementos. Las cuatro cruces repartidas, unas en la parte central de la plaza y otras en la parte urbana, hasta la capilla de Betania, en esta parte, y luego las casas como casas de una habitación, cada una de ellas, son colocadas con sus calles perimetrales. En la parte aquí la maqueta la pusieron plana, pero esta es una maqueta donde la parte más elevada de la loma la ocupa esta nivelación y luego estas son cuatro laderas. Una la ocupa la huerta en la parte posterior y tres las ocupa el asentamiento siguiendo de alguna manera las curvas de nivel del conjunto. Esta otra maqueta en donde se ven los talladores y al arquitecto Macrot, eh, como a través de estos diseños en tres dimensiones, como es la maqueta,
se hacían los modelos de muchas de las capillas y obras que se realizaron durante su estancia en la región y que era mucho más fácil que los operadores, los talladores y personal lo entendiera más que en planos, en un volumen. Entonces hacían estas maquetas que fueron donadas y conservadas en el museo. Ahí se ven al fondo muchísimas maquetas, algunas de hospitales, de casas eh, públicas, parroquiales, civiles. Muchas o más de 200 obras se realizaron bajo esta dirección y aquí esta maqueta de mayor formato para un diseño de una capilla o una iglesia o un lugar de reunión con esta cubierta a cuatro aguas, con esta ventilación en la parte central, con este poste y el material principal que fue utilizado para su edificación fue de madera, como aparece aquí en la maqueta. Seguramente los muros son de bajareque porque no son muros de carga. Los apoyos se hacen en las columnas que quedan en la parte central. Aquí se ve otro diseño de otra capilla moderna que seguramente en algún poblado se hizo, una armadura y una cubierta a dos aguas, los muros de tapia o muros de bajareque, el interior, el altar, el presbiterio, la sacristía, y esta otra más de carácter más modernista, vean ustedes, es una cubierta también muy sencilla, a dos aguas, seguramente con teja, eh, una torre en la parte lateral, el acceso, y luego esta forma curvilínea que permite una mayor estabilidad, pero que es independiente a la estructura portante, es decir, simplemente es divisoria y da un carácter moderno a esta obra que seguramente se realizó. O esta otra que es muy sencilla, en la que parecen dos brazos que se abren, entran, hay un campanario central en el eje, está cubierta a dos aguas invertida, con el eje al presbiterio y en la parte posterior la cruz. Seguramente es una capilla abierta también, en donde el presbiterio seguramente es este espacio con la cruz, que es el altar, y los feligreses entran y salen simplemente con un lugar a cubierto en este punto. Y las monturas, que seguramente es una montura pues muy labrada, la talabartería era otra de las actividades, el uso del cuero en las estancias de ganado, que era parte importante de las misiones jesuitas y que eran atendidas por los indios guaraníes con ganado, caballos, vacas, ganado menor, mayor, y esta es una montura de gran talla, seguramente no es la de campo, es una eh, montura de gran lujo, seguramente eran más sencillas las de trabajo campestre, pero esta montura está exhibida en el museo. Y aquí incluí en la parte de la plaza de este poblado una carreta que probablemente todavía uno puede encontrar en el campo, en alguna comunidad, como las ruedas eran hechas con madera entablada, el, el, el gozne o el eje de la carreta, la estructura, vean cómo se ensamblan, todo es a base de ensambles y clavos de madera, y que permitía transportar seguramente la caña con los animales de tiro a los trapiches. Es una carreta muy característica para el transporte de caña y que las podemos observar en muchos de los grabados, dibujos o fotografías más recientes. Este es otro museo, a diferencia de ese museo como regional, es decir, tenemos varias categorías. El anterior era un museo regional. Este es un museo de sitio de la misión de San Francisco Javier de 1691, en la misma región de Chiquitos, Bolivia, en donde tenemos dos o varias características. El museo regional cumple la función de hacer un resguardo de objetos de distintas misiones que se han perdido, se han donado, que no se sabe en dónde estuvieron y están fuera de contexto, muchas de ellas, o requieren de restauración o son
partes de alguna estructura o de una escultura y se envían a ese museo en donde los conjuntos los podemos articular y presentar como una referencia. Otros son los museos breves que hay en cada uno de los lugares. Este es un museo de sitio, algunos son mayores, otros son más sencillos, y aquí los museógrafos echan mano de estos paneles de información iconográfica, didáctica, etcétera, que ayudan a que en la visita al sitio se pueda incluir información y tener una visita más completa con información e interpretación del conjunto. Tiene estos mapas antiguos, este mapa de 1745, que al visitante le permite ver cuál era la distribución, los levantamientos que existían de la geomorfología de los ríos, etcétera, y los nombres antiguos de todas estas misiones en los distintos lugares. Aquí se ve en detalle los nombres de los pueblos, las estancias, los lagos, es decir, muchos siguen conservando los mismos nombres o topónimos, pero estos mapas son muy interesantes y a uno lo pueden detener por horas siguiendo los cauces de ríos o las referencias. Y cuando uno ha recorrido la región, uno aprecia más estos mapas porque uno ubica la cartografía que se hizo en el siglo XVIII, la referencia tan buena que se tenía de los distintos emplazamientos, aquí se pueden ver, de las misiones en el conjunto. Este museo que hemos mencionado hace referencia a la visita o el que se visiten otras de las misiones. Aquí se hacen referencias a la parte etnográfica y a la característica que tuvo el reconocimiento de estas misiones como patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO. En estas otras láminas, no en maqueta como las anteriores, se recrean estos ejes procesionales, las capillas posas, la cruz central, las palmeras, los patios, los talleres, el templo, y se describe cada uno de los componentes como en este conjunto misional, en donde podemos ver cómo se describe lo que es el presbiterio de la misión, la sacristía a un lateral, el museo actual que es esta zona, la nave principal con una nave central y dos laterales, el patio del cementerio, que es el espacio contiguo, con este eje que tenemos aquí de una puerta al cementerio y una puerta a, al, a los talleres. Eh, eh, el reloj de sol que aparece aquí, el templo, el acceso y el pórtico, los pórticos laterales y la puerta de acceso a este patio de los talleres y la puerta de acceso a través de esta capilla funeraria que es característica en algunos lugares. La encontramos en San José, en algunos un bautisterio interior, como es el coro que ya hemos mencionado en la conferencia sobre instrumentos musicales, los servicios, la parroquia, el campanario siempre es muy importante, aquí está contiguo y exento al conjunto, y esto nos permite tener y entender la estructura y composición de estas misiones. Este es un detalle hacia 1832 de un visitador, Orbigny, en donde hace un dibujo y un grabado, en donde describe los patios, el templo, las habitaciones, el refectorio, huertas, talleres, y describe cómo estaban en ese momento el conjunto. Un plano del retablo mayor firmado y fechado de San Javier con fecha eh, eh, más reciente, ya del 10 de mayo de 1952, de levantamientos que se hacían a los conjuntos en distintos momentos. Y aquí se ve ese trabajo documental o la pintura mural que encontramos a lo largo de los espacios de las misiones, en donde los restauradores han hecho estas calas o esta reintegración. La reintegración de faltantes se hace
con rayitas o con puntos y no se imita o se repinta. Aquí se ve como esta es una restitución en donde simplemente con puntos se hace la parte faltante para tener el conjunto, pero en ningún caso se falsifica. Siempre al acercarse a esta pintura uno puede ver que lo que está con técnica de puntitos o rayas corresponden a reintegraciones para las lagunas que a veces esta pintura tiene. En otros de estos misiones, la arquitectura del conjunto misional y su desarrollo a través del tiempo aparecen estos cuadros y como en algunos casos los campanarios se estropearon y se trasladaron a la entrada de la iglesia, como es el caso de esa imagen. Y luego en otras láminas se puede ver cortes de de la misión con algunos datos de cronología y de cambios, o este púlpito que se encuentra en esta capilla, en esta misión, que se exhibe como un púlpito antiguo que en algún momento tuvo, o algunas tapas de una pila bautismal que se encuentra en exhibición también. Los pigmentos nos explican en esta lámina cómo son de origen ferroso, los rojos, verdes, amarillos, los pigmentos, el carbón vegetal y la cola de cuero de animal que permitía como adherente a la pintura. En estas esculturas son esculturas sin restaurar, simplemente se exhiben como fueron encontradas en vitrinas, y estas otras son esas esculturas que ya había mencionado, que son esculturas de vestir, y vean cómo las manos tienen los atributos, la cabeza, la corona, el, el remate posterior, la espada de San Pablo, etcétera, y cómo el cuerpo sí marca los pies, las manos y la cabeza, pero el interior es una estructura de madera. Aquí se ven algunos detalles de grafitis que se hacían sobre los ladrillos en las edificaciones, o los distintos instrumentos musicales a los cuales dedicamos una sesión en estas conferencias, de cuerdas, de aliento, de percusión y de metal. Aquí se ven en esta imagen algunos que han sido restituidos, algunos restaurados y que se exhiben como parte de la actividad, tanto en los talleres para su fabricación como en la enseñanza de la música barroca en todas ellas, campanillas, campanas de mayor formato. Y esto es en San José, que es uno de los sitios más grandes, es ya un museo más formal. Este es una talla, y en este lo que voy a pasar rápidamente, por cuestión de tiempo, son las cédulas. Las cédulas son muy importantes en un museo, porque estas cédulas pueden estar en una sección de exhibición o pueden estar frente a los objetos en el propio conjunto, en la misión. Estas son muy útiles porque describe esta visita de un obispo, en qué año fue, qué se hizo, y luego los elementos que en la pintura mural se tienen, se describen aquí cada uno de los personajes, quién era el monseñor, el nombre, los acólitos. Entonces lo que vemos acá sin textos, aquí nos lo describe y nos lo interpreta. Aquí podemos ver esta técnica que yo les había mencionado de rigatino, que son estas rayitas que vemos que al acercarse se pueden percibir y al alejarse cubre esta laguna. Aquí está la referencia que en la grabación que van a tener posteriormente y que pueden pausar, pueden leer mucha de esta información. Aquí esta referencia que hacía mención de, sin tocar la pintura original, simplemente en una fotografía en la cédula, se puede mirar y observar en el muro los elementos. Las capas de la historia, son referencias e interpretaciones que también se hacen, y aquí se pueden ver los elementos iconográficos que en las pinturas observamos, como podían ser actividades religiosas, militares, lúdicas. Aquí se puede describir algunas de las características
de los trajes, de los estilos y cómo se han sobrepuesto a pinturas anteriores. Y luego estas cédulas son muy importantes en todo museo, que es decirle a la comunidad o al visitante qué planes se han dado en estos de conservación. Aquí viene la lista de las misiones, las actividades y las gestiones que se han hecho tanto en la población como en la comunidad, las buenas prácticas en cuanto a mantenimiento, artesanías, plan de mejoramiento en vivienda, es decir, no solamente la misión, sino la comunidad y las escuelas taller que son fundamentales. Este es las actividades que se hacen en un proceso de restauración, conservación, liberación, las intervenciones, qué actividades son las más importantes, eh, los autores del conjunto misional, tanto la comunidad como los grupos indígenas y las comunidades posteriores. Los sistemas constructivos se explican de manera muy sencilla y esta cédula, con una lectura breve, puede uno después interpretar ya el conjunto. San José chiquitos y las características de cada uno de ellos en su relación histórica, la arquitectura y urbanismo de las misiones, su plan y composición que hemos comentado, la presencia de la Compañía de Jesús, los jesuitas y la evangelización y las regiones en las que estuvieron como misiones de frontera, los encuentros de estas dos culturas, la cultura europea y la local indígena, y el sincretismo que se genera en todas ellas, la comunidad local, cómo ha dado continuidad y es el patrimonio inmaterial, intangible, que ha permitido la recuperación y uso de estas misiones, la vida que en estas misiones se tiene por parte de la comunidad, con sus actividades agrícolas, musicales, festivas, lúdicas, la organización administrativa que tuvo Chiquitos en su momento, en la Real Audiencia de Charcas, que era la parte administrativa civil, los regidores o virreyes, restos de la pintura que a lo largo del conjunto se puede observar, la estructura religiosa con cédulas muy breves pero muy claras, y la estructura civil que siempre estaban a la par, las virtudes que un buen gobierno podía tener y los elementos que se destacaban en cada uno de estos cuatro conceptos, la vida pintada en el colegio misional como la recuperación por parte de la propia población y su capacitación ha permitido estabilizar la pintura, recuperarla y protegerla. Los tiempos profanos, los tiempos de la vida agrícola y los trajes a través del tiempo son marcadas en esa cédula, y lo que mencionábamos, el sincretismo cultural, como es importante, el tiempo celestial, que son los tiempos que marcan la vida de estas comunidades, las actividades y usos que en el lugar se han tenido o se tuvieron en su momento, aspectos históricos de las independencias de la región, las figuras históricas como Bolívar y otros más, las figuras de reyes lejanos en Europa, la representación de San José, los gobernantes, la recuperación de la pintura y las etapas decorativas. Aquí podemos ver en esta secuencia 7 etapas en donde en un mismo muro pizarrón se repintaba y se sobreponía pinturas posteriores, en la recuperación de mobiliario, y con esto damos por concluido de alguna manera rápida la idea eh, de esta difusión que a través no solamente la recuperación de las misiones y de su arquitectura monumental, su conjunto urbano y su población, sino de los objetos que pueden ser resguardados y que permiten eh, el conocimiento y la visita académica al lugar. Entonces, vamos a pasar, si gustan, a las preguntas que pudieran hacernos por parte del público que nos ha
estado. Creo que agarramos en sorpresa a nuestros conductores, pero tenemos algunos comentarios que siempre amablemente por chat nos hacen llegar, o algunos comentarios de nuestro director, el licenciado Arturo Aguirre, que ya nos acompaña en la parte final de esta presentación. Muy buenos días, adelante. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Ana María Romero nos dice, buenos días, las estructuras de las misiones entonces fueron hechas a la llegada de los jesuitas o ya estaban ahí y modelaron. Sí, no, los jesuitas llegan y hacen lo que se llaman reducciones, es decir, congregan o congregaciones, pero ahí en esa región se llaman reducciones. Hacen reducciones de pobladores dispersos en el campo, en la selva, en el territorio, asentamientos que van a ser las misiones. Estas tuvieron mucha movilidad, muchas de ellas se movieron dos, tres veces. Las que encontramos ahora son la última en la que permanecieron por distintas razones ya más estables, y la otra, el otro comentario que hemos hecho en conferencias anteriores es como esta última ha sido restaurada y recuperada en su asentamiento último y actual. Entonces, tuvieron varios asentamientos, se menciona a veces hasta dos, tres. El que hemos mencionado a lo largo de las conferencias es el último, pero además la conservación y restauración por parte de sus pobladores de ese patrimonio hecho en materiales perecederos, es decir, en madera, es decir, conservar una estructura de madera por 300 o más años, es decir, estamos hablando siglo XVIII, de estructuras portantes, de cubiertas, de soportes, de la propia pintura mural, que puede llegar a ser más estable, pues se ha conservado gracias a esa recuperación y a ese interés que la comunidad ha tenido por su patrimonio. Eso es lo más importante. Muy bien, también nos pregunta Andy Reyes, al ser tantos lugares con objetos invaluables, ¿no es complicado para las autoridades asignar constantemente seguridad para estos objetos en cada sitio? Sí, la seguridad la hace la comunidad. Eso es lo más importante, es decir, no se necesitan policías. La comunidad protege con mayordomías, con personal, y cuando uno entra a esa comunidad, la comunidad es muy amable, siempre nos recibe a uno, pero siempre están vigilantes de que se comporten de manera correcta esos museos, pues el resguardo lo tiene la comunidad, es decir, no está resguardado por una persona, está resguardado por todo el pueblo, y es la mejor forma. Yo creo que si en Morelos lográramos que los resguardos fueran por sus comunidades, no se perdería tanto arte sacro que se roba permanentemente, Doctor, particularmente en la región oriente. sí, es que esa es una cuestión importante que usted acaba de señalar, que la comunidad se convenza de que ese es un patrimonio propio, tanto lo Exacto. cultural como lo natural, o primero lo natural y luego lo cultural, porque si es mi patrimonio, nuestro patrimonio, como se llama así el título de este seminario, nuestro patrimonio cultural compartido, y que le agregaríamos lo natural, lo defenderíamos más, lo conservaríamos más, porque es nuestro, doctor. Exactamente, yo creo, en estas comunidades, a mí lo que me da un gran gusto es que estas comunidades lo han hecho propio, ellos lo cuidan, lo resguardan y lo usan. Nosotros vamos y lo vemos como un museo, como arte, como un periodo histórico, etcétera, pero recordemos, tiene un uso, es decir, nosotros tenemos un uso cultural de él, ellos tienen un uso litúrgico, es decir, la continuidad del uso litúrgico de esos espacios sigue vigente. Entonces, cuando el patrimonio tangible y el intangible se suman, el intangible le da continuidad. Es decir, si ya se hubiera perdido esa tradición, pues simplemente no tendría un uso litúrgico, pero las misiones lo siguen teniendo, y las celebraciones, fiestas también. Y eso es lo que muchas veces debemos de procurar en nuestras comunidades, que no se pierda. Indudablemente, doctor, porque bien lo menciona usted, el saqueo de arte sacro y el saqueo de arte precolombino se da precisamente por dos cosas. Una, o sea, a mi parecer, la necesidad de la comunidad por tener recursos económicos y la gran corrupción que existe, doctor. Sí, cuando la comunidad se hace consciente de que su patrimonio arqueológico prehispánico
es su herencia, es su antecedente, lo va a proteger. Cuando la comunidad, independientemente de las necesidades, las comunidades, a pesar de sus necesidades que siempre las han tenido, son conscientes de que hay cosas que son de todos y que no son propias, son de todos. La segunda es que el arte sacro pues tiene un uso de veneración. Imagínense que al santo devocional, el patrono de su pueblo, se lo roban y se lo llevan. Imagínense que le quiten al patrón al que piden los cultivos, las ceremonias, etcétera. Es un robo mayor que el que pudiera ser otra cosa, es decir, robar la identidad y la referencia litúrgica, devocional de una comunidad no se puede justificar. Es un delito federal el robo de cualquier objeto patrimonio federal y ese pertenece a esa comunidad como custodios. Desafortunadamente, en el estado de Morelos y particularmente en Puebla, el robo es permanente, es decir, el robo de arte sacro es permanente por coleccionistas y ellos deberían de saber que si ese objeto que compraron con conocimiento o sin conocimiento fue objeto de robo, es un delito federal y no alcanza, usted como licenciado, no alcanza fianza. Es decir, se castiga por la ley directamente, es decir, es un delito muy grave el delito de robo de arte sacro y la ley, su reglamento lo establece, es decir, es un delito federal en el que no hay fianza, simplemente se detiene a la persona y se le castiga. Sí, 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 por supuesto. Y pues la verdad debiera endurecerse estas sanciones contra las personas que trafican y que, usted lo menciona, las necesidades económicas siempre estarán presentes. Alguien siempre estará requiriendo algo, alguna prestación o alguna infraestructura para la comunidad, pero considero que aquí es la importancia del convencimiento de que esta es una herencia cultural, un legado cultural. De hecho, usted recordará, doctor, que mencionábamos esto de la traducción, si era patrimonio cultural o era cultural heritage, la herencia cultural. Sí, lo hemos traducido, lo hemos aplicado, quizás por la referencia, usted más como abogado, romana de patrimonio, pater, pero Sí, podía ser mater en lugar de patrimonio, matrimonio, y sería la referencia de quién lo hereda. En caso de patrimonio es que era herencia del padre, mater sería de la madre, pero un término que en francés y en inglés han tomado quizás no tanto de la referencia romana, yo creo que desde el derecho romano viene un poco esa traducción, eh, que es herencia cultural. Herencia cultural a mí me gusta más porque no hace referencia a género, que ahora sí, está de moda y correctamente quitar esas malas prácticas. Entonces, herencia no hace referencia a género, sino a que ambos, hombres, mujeres, poblado, heredan y es una herencia cultural, es una identidad. Además de herencia, tiene un valor que es la identidad. Entonces, esa identidad, herencia cultural, resulta más acertado. claro, fíjese que incluso yo le comenté a alguna amiga que es licenciada en psicología, maestra y doctora en derecho, y le dije yo, oye, pues fíjate que estamos haciendo un programa de patrimonio, ojalá que lo pudieras ver. Y entonces me dice, sí, le voy a decir a mis amigos abogados. Pero espérame tantito, entonces me cayó el 20. Dije, no es una cuestión del patrimonio que se forma por el pater familis, el padre de familia, sino es la cuestión del patrimonio natural y cultural. Me dice, ah, ¿y eso qué es? Entonces ya me preguntó otra cosa, pero pues bueno, a través de estos seminarios de Patrimonio Cultural Compartido 2022, pues habremos de partir de ahí, doctor, para interesar a nuestro amable auditorio, para que nos siga cada miércoles a partir de las 11 de la mañana a través esta, de esta emisión, para irles diciendo qué significa el patrimonio natural y el patrimonio cultural, el patrimonio mixto, la herencia cultural, doctor. Sí, inclusive hemos hablado de términos que hemos explicado a lo largo de estas conferencias, de patrimonio tangible, patrimonio intangible o inmaterial, etnoantropológico, etcétera. Hemos tratado de no usar términos complicados, sino traducirlo, decir, para nosotros y a nivel internacional se usa esto, eh,
y corresponde a esto. Entonces creo que este ciclo de conferencias nos permite acercarnos a una comunidad mucho más amplia, difundir lo que debe de ser esta relación cotidiana, diaria, con un patrimonio, y estamos hablando de una herencia o patrimonio que no está en México, que eso me parece también relevante, es decir, no siempre tenemos que valorar lo que está aquí. Ese patrimonio de las misiones jesuitas está en Bolivia, pero es de nosotros también porque es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio universal. Y ese concepto para el siglo XXI es el que yo he tratado a lo largo de muchos años de entender, de difundir, de que el patrimonio es de la humanidad, no es solamente de un país o de una localidad. Claro, hay que dejar bien claro esto, doctor, porque cuando pues se menciona esto, ¿no? Y se menciona y dice, es que este lugar, por ejemplo, Xochicalco, Xochicalco es la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad y quizás puede ser tan abierto como se quiera o tan cerrado como se pretenda, pero hay que entender bien este concepto de la humanidad entera. Exactamente, es decir, desde el siglo XX ya la UNESCO, a partir de la Convención de 1972 y de los países que han formado parte de esta evaluación en la que se integran patrimonios de distinto tipo, ha marcado que es patrimonio mundial y patrimonio de la humanidad. Es decir, el concepto ha pasado de patrimonio nacional o estatal o municipal a un patrimonio que va más allá y que puede ser de todos, es decir, ese patrimonio de estas misiones, yo lo siento tan propio porque es un momento de la historia de la humanidad Claro, y un momento único porque esta utopía jesuita de República de Indios solo se pudo lograr en ese lugar y particularmente esta de Bolivia ha permanecido, es decir, eh, esta presencia del siglo XVI, XVII, XVIII, en muchos lugares ya ha cambiado, es diferente, se ha transformado, pero en este lugar una estructura de formar pueblos de indios con actividades propias de ellos, económicas, agrícolas, ganaderas, artísticas. Esa es la otra parte importante, es decir, la capacidad artística de estas comunidades para la música. O sea, si uno no tiene oído, no puede hacer música. Entonces, estas comunidades tenían el ritmo, tenían el oído, tenían la sensibilidad. habilidad, la sensibilidad y la habilidad, entonces, de hacer el instrumento y de aprender una música diferente a la de ellos, una música barroca que se les llevó y que la podían tocar perfectamente y generaron su propia música también. Entonces, esta eh, creación artística no solamente fue la conversión religiosa, sino una creación artística que es importante de estos grupos que han manifestado una calidad existente, preexistente y posterior con la apropiación de otra cultura, cómo la pudieron transformar. Muy bien, doctor, pues le quiero preguntar a dónde nos va a invitar usted la próxima semana a ir de Eh, viaje en el tiempo y el espacio. Tengo pensado, ya cerramos las misiones una por una, las más importantes. He pensado que sería bueno hacer un balance de los que han seguido el ciclo o los que lo consulten a través de las grabaciones, de hablar de dos aspectos, una síntesis o interpretación de la arquitectura, es decir, qué nos dice esta arquitectura y cómo podemos al final de este ciclo hacer un balance. Y el otro programa que estoy pensando que podríamos hacer es el aspecto urbano, es decir, en lo arquitectónico y en lo urbano, qué podemos tener como conclusión en los poblados actuales. Posteriormente he pensado movernos a Santa Cruz, en donde hay un museo pues nacional o provincial, en donde muchos objetos que no están en estos museos de sitio están ahí, pero el concepto de otro conjunto que es la catedral, es decir, es otra forma religiosa, no es el de una compañía o de predicadores, sino que es ya de un arzobispado en donde el clero secular, es decir, hay dos cleros, el clero regular
que es el de estos franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, y el clero secular, en el que ya las administraciones de un obispo cambian, es decir, se sustituyen, y quiero mostrarles esa catedral, es interesante, y luego el poblado sigue teniendo características interesantes tomadas de las misiones, la forma de las calles, los pórticos, etcétera, y movernos, porque siempre dejamos lo arqueológico hasta un momento, mover lo arqueológico a lo contemporáneo, es decir, cómo la expresión del arte contemporáneo está presente. Entonces, vamos a ver algunas colecciones de arte moderno, de artistas bolivianos, cómo retoman esa identidad, esa raíz. Entonces, no quiero hacer estos cortes tanjantes de barroco y terminar en la expulsión de los jesuitas en 1767, sino que esto no existe, se prolongan. Entonces, quiero acercar este ciclo a lo que es 2022 en esa región. Muy bien. Doctor, pues muchas gracias. Nos saludamos aquí la próxima semana. A nuestro amable auditorio los invitamos a que nos vean aquí el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Hasta entonces, que la pase muy bien. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, al auditorio, a la conducción y al staff que hace posible este programa. Claro que sí, saludamos con mucho gusto a Héctor Martínez y pues nos saludamos la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.